En este capítulo vamos a conocer el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Y empezaremos hablando de unos rasgos fundamentales del mismo. Estamos hablando de un ideal individual y laico, que era ni más ni menos que la corriente del pensamiento dominante durante toda esta etapa. Su ideal consistía en revisar a la luz de la razón todas las ideas y costumbres tradicionales y disipar las tinieblas del fanatismo y la ignorancia. Lógicamente querían conseguir que la humanidad entrara en una era de felicidad y tenían una fe absoluta en la razón para poder entender y explicar el mundo. Por eso se le conoce como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. La nueva burguesía en claro ascenso, además de una pequeña parte de la aristocracia, tomó como propias estas ideas para convertirlas en un programa revolucionario con un único fin: derrocar el absolutismo existente. Los pensamientos ilustrados influyeron notablemente en diferentes campos como en el científico, el económico, el político y el social de la época. Los principales propagadores de estas ideas ilustradas fueron sobre todo franceses, como por ejemplo Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, que no era francés, D'Alembert y Kant, que era alemán. Sus principales características comunes eran las siguientes. A nivel religioso eran todos deístas, pero rechazaban cualquier superioridad de una religión sobre otra y condenaban la intolerancia religiosa. A nivel de relaciones humanas defendían la libertad de conciencia y la tolerancia. Una peculiaridad muy importante era el optimismo que tenían, tanto a nivel de naturaleza como a nivel de ser humano. Y por último, confiaban ciegamente en el progreso para la mejora de la sociedad. A nivel social se oponían a la sociedad estamental y decían que nadie podía gozar de privilegios o prestigios por su nacimiento. Se opusieron a los mercantilistas, ya que no creían que el dinero era la fuente principal de riqueza de un país. Por el contrario, creían en la fisiocracia, ya que decían que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del libre cambio de los productos de los diversos países entre sí. En política rechazaban al despotismo y al absolutismo y creían firmemente en la división de poderes, haciendo especial hincapié en la independencia del poder judicial. Eran partidarios de crear una constitución y creían firmemente en el principio de soberanía nacional. Por último, decían que había que crear un parlamento que limitase el poder real y un sistema fiscal que no recayese exclusivamente en el pueblo. La Ilustración, en definitiva, contribuyó a crear un nuevo modelo de organización social y política, que fue la base del liberalismo político y de las revoluciones liberal burguesas del siglo XIX. Vamos a conocer ahora el despotismo ilustrado. La influencia del pensamiento ilustrado llegó a las cortes europeas y algunos reyes intentaron llevar a cabo experiencias reformistas que unían la concepción absolutista de la monarquía con las ideas de progreso de la Ilustración, sin renunciar a su poder y autoridad. En distintos países de Europa surgieron monarcas ilustrados, entre los que destacaríamos a Catalina II de Rusia, Carlos III de España, María Teresa de Austria, Federico II de Prusia y Gustavo III de Suecia. Todos ellos promovieron la racionalización de la administración, el fomento de la educación y la modernización económica. Impulsaron programas de desarrollo agrícola e industrial, facilitaron la libertad de comercio y promovieron las manufacturas y las compañías comerciales. La objeción que se le puede poner al despotismo ilustrado queda reflejada en esta frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ya que los monarcas querían actuar en favor del pueblo, pero sin renunciar a ninguno de sus privilegios. Y por último hablaremos del auge que experimentó la ciencia y la cultura durante este periodo. El siglo XVII, es decir, el anterior, fue la época de la gran revolución científica que se consolidó durante el siglo XVIII.
Entre los personajes más destacados citaríamos a Newton, Torricelli, Pascal, Descartes, Kepler, Watt o Franklin. En el siglo anterior se sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia. Tanto monarcas como élites culturales se interesaron por las ciencias y su aplicación práctica, y se consolidó la idea de que ciencia y técnica debían trabajar conjuntamente para conseguir un progreso que beneficiase a toda la sociedad. Hubo grandes avances en medicina, transporte, construcciones y vías de comunicación, sistemas de energía, etc., y todos ellos se aplicaron a la vida cotidiana. Pero quizá el gran avance científico por excelencia fue la invención de la máquina de vapor por Thomas Newcomen. Lo que hizo James Watt fue mejorar este invento, y este aparato fue en definitiva la base de la creación de la revolución industrial en Inglaterra. Estamos en una época de intercambio de ideas y conocimientos. Estos se producían por dos motivos: la correspondencia entre ilustrados y científicos, que era constante, y los viajes se hicieron mucho más frecuentes. Todo esto provocó la creación de universidades, academias, cafés y salones privados o lugares de reunión donde las personalidades de la ciencia y la cultura se reunían para intercambiar ideas y presentar novedades científicas o inventos notorios. Pero no hay que olvidar que durante esta época más del 75% de la población era analfabeta, pero sí hubo grandes avances en alfabetización, lo que provocó una mayor difusión de la prensa escrita y de los libros. Un claro ejemplo fue la creación de la enciclopedia. Estos dos estudiosos franceses promovieron la creación de una enciclopedia editada entre 1751 y 1772. En la elaboración de sus 20 volúmenes colaboraron filósofos y científicos de la época y tenía dos objetivos: reunir y recopilar todos los conocimientos de la época y ponerlos a disposición de los lectores, pero también exponer además ideas críticas de los filósofos ilustrados sobre la sociedad estamental, el absolutismo y el funcionamiento de la economía, pero estas ideas tenían que estar sutilmente presentadas para evitar la censura real. Tuvo gran difusión y alcanzó un gran número de suscriptores. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.